Bueno, hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio, chiquillas, a este taller denominado Salud Mental y mi primer año de universidad. En el fondo, en este taller la idea es que podamos conversar sobre salud mental, que entendemos sobre estos conceptos y cómo nos relacionamos con el cuidado de nuestra salud mental, sobre todo en este contexto, ¿cierto?, de vida universitaria y más aún en este primer año, ¿cierto?, de universidad. Estamos ingresando a un nuevo mundo, por así decirlo, ¿cierto? Y la idea es que podamos ir conversando en cómo nos sentimos en relación a este primer año, ¿ya? Eh, Me presento, mi nombre es Camila Roll, yo soy psicóloga de profesión y coordinadora de el acompañamiento en educación superior del programa PASE en el campus Patagonia. Yo les estoy en este momento hablando desde Puerto Cisnes, que está en el litoral de la región de Aysén. Así es que esta virtualidad nos ha permitido también poder conectarnos de diferentes lugares, ¿ya? Y no estoy sola, por supuesto, estoy con mis colegas Kiara y Beth, que también se van a presentar. Hola chicos, mi nombre es Ivette Leiva, soy psicóloga del programa PASE. Ya he hablado con varios de ustedes por WhatsApp, esta es mi cara, para los que no me conocían y que hemos solamente estado chateando todo este tiempo. Yo trabajo, como les decía, en el programa PASE, en el campus Miraflores, acá en Valdivia, que es el campus de la ingeniería, y también trabajo por la unidad de apoyo, ¿ya? Nos pueden encontrar siempre, ahora como dice Cami, estamos en todas partes, así que nos podemos encontrar en esta virtualidad y qué suerte poder estar en distintos lados y poder comunicarnos. Yo creo que antes, la verdad es que yo creía que no era posible, pero finalmente uno logra hasta generar lazos por estas vías, así que es súper potente. Así que qué gusto que hayan venido hoy día. Ya, bueno, mi nombre es Kiara Barría, y igual soy psicóloga, al igual que todas mis colegas, y bueno, también trabajo en la unidad de apoyo de Valdivia. Nosotros con Ivette venimos de la sede de Valdivia y también trabajamos para el programa PASE. También quiero comentarles que hay varios psicólogos que no se encuentran en este momento, no somos las únicas psicólogas, no somos solo tres, en cada sede ya sea en Valdivia, en el campus de Patagonia, que es Camila, y en Puerto Montt, hay psicólogos. Lo que pasa es que ahora no nos pudieron acompañar, entonces, por eso. Pero también ahí nosotros colocamos al psicólogo Diego Matamala, que yo creo que ya muchos los conocen si participaron en algunas de las actividades. Y también están las de Puerto Montt, ya que están a puertas de poder integrarse durante este mes o a fin de mes. Por eso hoy no están acá, pero sí en Puerto Montt y en todas las sedes y en el campus Patagonia hay psicólogos, para que ustedes sepan. Ya, vamos a Sí, pasar. bueno, a lo mejor antes de empezar, Kiara, un segundito como para complementar esta presentación, contarles que, bueno, el equipo de psicólogos está a cargo del área de acompañamiento socioafectivo del programa PASE, ¿ya? Nosotros somos un equipo en el fondo de psicólogos que vamos a estar aquí acompañándolos en el proceso de inserción a la vida universitaria. Vamos a trabajar muy de la mano con sus mentores y mentoras que van a estar ahí ayudándolos y guiándolos paso a paso en todas las dudas e inquietudes que ustedes tengan. Y también comentarles que, bueno, no es necesario vamos a ir conversando sobre eso, sí, también durante el día de hoy, pero importante que tengan presente que estamos aquí no solamente para cuando ustedes tengan un grave problema, alguna gran dificultad, ¿cierto? Sino que también para cuando ustedes necesiten conversar con alguien, encontrar espacios de resguardo, de confidencialidad, en donde podemos expresar también nuestras emociones y lo que vamos sintiendo. A medida, bueno, como les mencionaba, vamos a conversar de eso justamente en el taller del día de hoy. Y para comenzar les tenemos una actividad muy breve que nos gustaría en la que participaran. Te voy a dar el paso a Ibe. Voy a dejar de compartir para que ella pueda compartir pantalla. Pero recuerden esta pregunta. Yo les voy a mandar por el chat un link para que ustedes lo puedan pinchar y puedan responder ahí. Y vamos a ir viendo sus respuestas.
Ahí vamos viendo las respuestas que van poniendo, que esperan de su primer año de universidad. Es una pregunta bastante amplia, porque uno cuando llega a su primer año de universidad, todos los que estamos aquí, en algún momento también tuvimos nuestro primer año y uno espera muchas cosas, sobre todo cuando ve las películas donde salen tantas cosas de la universidad que uno se imagina que es otro mundo, y puede ser así en cierta medida. No meterme en ningún ramo, pasar todos los ramos. Pasar todos los ramos pasa a ser una respuesta bastante repetitiva, es la que más se agranda ahí en la imagen. Integridad, mira qué lindo. Un nuevo comienzo, enamorarme de mi carrera. Cantidad de respuestas y cantidad de sueños que podemos encontrar en una sola imagen. Uno en este proceso tiene tantas expectativas. Lo importante es que estas palabras que se van, estas frases que se van agrupando aquí, tenerlas súper presentes durante todo el camino, porque va a haber momentos en los que no todo es perfecto, y es importante recordar por qué llegamos a donde estamos, por qué estamos aquí. Así que yo después le voy a sacar un pantallazo a eso, y alguna vez si los veo les voy a decir, recuerden que esto escribieron cuando entraron. Yo creo que es súper importante no olvidar. Y quizás incluso ustedes mismos pueden hacerse un recordatorio del por qué están acá. Y yo creo que es súper importante, porque eso va a marcar su camino. Mira, hay varias respuestas en el chat. Por ejemplo, una alumna dice que sea un año inolvidable. Y yo creo que, por supuesto, este año va a ser inolvidable, por muchas razones, porque además estamos más preparados para poder abarcar esta pandemia, y en algún momento cuando salgamos de ella también vamos a poder decir, mi primer año yo lo viví en pandemia. Y quizá otra persona no lo va a poder decir, o muy pocos también. También dice que me ayude como persona. Yo creo que es algo también sumamente valioso, porque el entrar a la universidad no significa solo estudiar, es mucho más que eso. Y otra alumna dice, aprobar mis ramos y tener el interés de ir aprendiendo cada día. Muy bien. Qué bien, qué bien. Finalmente estos pensamientos y estas sensaciones nos marcan el camino y nos muestran cómo queremos seguir. Yo voy a sacarle un pantallazo a esto, porque esto va a haber que recordarlo. Sí. Y voy a dejar de compartir pantalla, Kiara, para que sigas. Ok. Otro alumno dice, aprender más de la carrera que me gusta. Eso tienes que declararlo, porque así va a ser. Bueno, nosotros comenzamos con esta pregunta porque igual es súper valioso para nosotros, como decíamos. O sea, uno cuando llega en primer año espera muchas cosas. ¿Y por qué no esperar si es tan bueno esperar? Uno necesita tener expectativas. Entonces quisimos tomar también este tema por lo mismo, porque también nosotros necesitamos conocer qué esperan ustedes de la universidad, de nosotros, de este proceso y de esta etapa de su vida. Ahora, no sé si alguna de mis colegas quiere agregar algo más. No, yo creo que un poco lo que hemos dicho las tres, y concluir que finalmente, con respecto a esta pregunta, que finalmente la palabra universidad viene de la palabra universo, y es una cuestión tan amplia que no solamente tiene que ver con el aprender lo que estoy estudiando, sino que también con conocer a otras personas, con relacionarme, con compartir, con aprender no solamente las materias, los ramos, sino que también aprender a vivir de manera distinta. Hoy en día estamos de esta manera virtual, pero en algún momento vamos a estar presentes, y yo creo que es súper importante. Ahí uno empieza como a crecer y hacer otras cosas. A los que se van de su casa les toca aprender a cocinar, etc. Pero todo es una experiencia, y vívanla como tal, porque es algo tan rico, es tan necesario y ayuda tanto a lo largo de la vida, que yo creo que hay que sacarle el jugo a la universidad. Sáquenle el jugo, porque solo se vive una vez, o dos, o tres, depende. Depende de la etapa. La verdad es que la etapa universitaria es una tremenda etapa que hay que sacarle el jugo, como dice Bete. Hay que aprovechar todos los momentos, hay que estar atentos también porque pasan muchas cosas en la universidad, como dice, ¿cierto? El universo, dice la Bete, que es verdad.
en realidad. Y la mayor cantidad de las cosas pasan no solamente en las salas de clase, sino que haciendo comunidad, formándonos como personas. Por ahí también leía eso como dejar de ser persona, no humano. Claro, ser personas. Nos vamos formando en diferentes ámbitos, no solamente académicamente, vamos formándonos como seres humanos y como posibles agentes de cambio también. Nosotros vamos a ser los profesionales, ustedes van a ser los profesionales el día de mañana, y hoy día ya iniciaron un tremendo camino. Van a contribuir a la sociedad de una forma directa con su servicio, ¿cierto? Con su actitud ante la vida también. Entonces es una tremenda oportunidad que hay que aprovechar realmente. Bueno, chicos, y como psicólogos que somos, tenemos otra pregunta, pero esta quizás puede verse un poquitito más compleja, pero no se asusten, no hay respuestas malas. Eso van a aprender con nosotros. Aquí no existen las respuestas malas. Así que los invito esta pregunta sí a responderla desde el chat. Así que veamos quiénes se quieren arriesgar. Ahí va la pregunta. ¿Qué entendemos por salud mental? ¿Se han preguntado alguna vez qué es la salud mental? Esto que lo viven hablando en la tele hoy día, que sale en todas partes, que hay que cuidar la salud mental, que la salud mental... ¿Qué se entiende por salud mental? Armonía completa con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, qué importante eso, que uno pensaría que el cuerpo no tiene nada que ver con la mente, o la mira como muy de lejos, y en realidad es todo lo contrario. Sentirse bien en paz con uno mismo. Con todos los aspectos del cuerpo, un equilibrio de las emociones. Mira qué bien. Bienestar psicológico, sentirse pleno a nivel anímico. Ustedes también son una generación que viene súper empapada más de conocimientos de salud mental. En mi época, cuando yo salí del colegio, no se hablaba de salud mental. No era un tema. Hoy en día sí. Y agradecemos eso porque finalmente el saber de salud mental implica también saber lo que nos está pasando. Y eso es súper potente para poder generar cambios, para poder mejorar, para poder sentirme bien y llegar a este equilibrio del mismo que hablan ustedes. ¿Qué está silenciada? Ya, la Cami me silenció. Les comento, chicos, que yo no soy de una generación tan lejana a la de ustedes, una generación mucho más cercana de lo que ustedes creen, pero en mi época, y eso que no es muy lejana, tampoco se hablaba mucho de salud mental. Entonces, recién ahora estas generaciones nuevas que están llegando a la universidad están alimentándose de eso. Y yo creo que es súper impactante y es súper positivo. Aquí veo a los chicos así desbordando información, no sé cuál de todas las cosas leer porque es mucho. Por ejemplo, voy a elegir al azar. Algunos dicen equilibrio emocional y mental. Qué poderoso eso y qué real también. Dicen, aquí también alguien habla del estado en equilibrio de una persona y su entorno. Imagínense que cuando hablamos de salud mental no hablamos solamente de uno como persona, sino que también el contexto que nos rodea. ¿Qué más? A ver, alguien que dice, sí, está muy ligado al amor propio también, a tener un equilibrio entre lo que queremos y lo que podemos hacer para no tener conflictos mentales. Súper bien, chicos, yo les agradezco, pero un montón sus respuestas. Lamento no poder leerlas todas porque empezaron a llegar así como un montón, pero la verdad es que se nota acá, como dice Ivette, que esta generación viene empapada de algo súper valioso y que qué bueno que viene empapada de eso, porque eso quiere decir que nuestro futuro no se ve tan oscuro como creíamos. Se está viendo cada vez más clarito y eso es gracias a estas generaciones que están llegando. No sé, colegas, ¿alguien quiere decir algo más? Cami, Beth. No, concuerdo contigo. La verdad es que no sé si puedo decir algo más porque los chicos lo han dicho todo. O sea, así es. Qué importante. O sea, estamos hablando de nosotros mismos, estamos hablando del entorno, estamos hablando de mis emociones, estamos hablando de este equilibrio. Pero cuesta tener equilibrio, ¿eh? No sé si les pasa a ustedes, pero que también en ciertos momentos este equilibrio emocional, cuando algo me pasa, a veces esta balanza en algunas personas tiende como a, no sé cuál es la palabra, pero uno le pone algo pequeñito y se va para un lado y parece que todo estuviera mal, o se va para el otro y parece que todo estuviera demasiado bien. Y por eso es bueno como equilibrarse y decir, ok, me puede pasar algo malo, pero lo voy a digerir, lo voy a pensar y puede mejorar. Las cosas pueden mejorar. Entonces, ahí es importante mantener el equilibrio.
Así Hay que, una pregunta, Beth. Milagros pregunta. si no tengo el equilibrio, ¿tengo mala salud mental? No necesariamente, no necesariamente, porque todo esto se aprende. Es un aprendizaje y ustedes están en un proceso de crecimiento aún. Ustedes son súper jóvenes todavía y están en un proceso de desarrollo. Se dice que antes la adolescencia, uno consideraba adolescente a los chicos de 13, 14 años. Hoy en día consideramos la adolescencia incluso hasta los 24 años. Eso significa que nuestra personalidad va cambiando, que mi maduración va siendo distinta. Entonces es súper importante entender que vivimos en procesos de cambio. Y mientras más jóvenes, más fácil es cambiar. O sea, ustedes están en una etapa donde si algo les está haciendo mucho ruido, se da la oportunidad de mejorarlo. Es muy distinto que yo atienda a una señora que tiene 85 años y que tiene una forma de ser compleja y que yo le diga, ya, yo voy a hacer que esta señora actúe distinto o piense distinto. Es mucho más difícil porque el cerebro se vuelve mucho más inflexible. Entonces, es todo trabajable, es todo trabajable. Están en la etapa donde hay mucha todavía flexibilidad neuronal. Así que siempre se puede hacer un cambio. Bueno, hasta la gente de edad puede cambiar. La verdad es que, como dice Beth, es mucho más complejo, pero todos podemos cambiar. Vamos a pasar a la otra diapo, sí. No sé si hay alguna pregunta, pero vamos a ir resolviendo también en el camino. Bueno. Mira, ya hay una pregunta. Si no tengo mucha confianza en mí misma, además de ser muy insegura, ¿cómo puedo intentar mejorar? Mira, son varias cosas, y mira qué importante, no te pasa solo a ti, Yasmin, le pasa también, le pasa a más de una, y probablemente por 3, mira, yo creo que por 4, 5. Les pasa a muchos. Es algo que hoy día también se está hablando mucho del autoconcepto y de la autoimagen. Y qué importante que lo mencionen, porque probablemente si yo junto a todo el grupo de las personas que sienten o tienen la sensación de sentirse muy inseguros, vamos a meternos en ese grupo y va a haber unos van a pensar, pero él no es inseguro porque él se expresa súper bien, él se desenvuelve súper bien, ella también. Entonces, a veces la inseguridad no pasa por mí misma, sino que pasa por cómo yo me proyecto en los otros y cómo creo que los otros me ven. Entonces, la verdad es que el tema de la seguridad personal se trabaja normalmente de forma individual, porque uno tiene que enfocarse como en conocer el porqué, pero así como estamos viendo ahora, también se pueden hacer grupos de trabajo para entender un poco de dónde proviene esa inseguridad. Podemos hacer grupos más chiquititos y trabajar más en confianza. Hoy día, imagínense, en este momento somos 115 personas aquí conectadas. Podemos hacer grupos de 10 personas y conversarlo más en un grupo más cerrado. Entonces, es súper importante que lo mencionen y que participen. Así nosotros tenemos toda la disposición y si quieren hacerlo, quieren algún grupito aparte, después de que termine esta época de bienvenida, podemos juntarnos. Chicos, y ahí cabe destacar mucho la importancia que van a tener sus mentores, porque nosotros trabajamos mucho con ellos y los chicos suelen pedir ciertas temáticas a trabajar en grupo con ustedes. Entonces ahí es súper importante que ustedes desde ahora sepan que esa ayuda siempre va a estar abierta. Si quieren hablar de autoimagen, de la autoestima, de la seguridad personal, de la ansiedad, entre otras cosas, siempre las puertas van a estar abiertas para hacer algo para ustedes. Lo importante es que lo pidan, porque si nosotros no sabemos qué necesitan, probablemente no vamos a saber qué hacer, pero las puertas siempre van a estar abiertas, las de todos nosotros, tanto de Puerto Montt, Patagonia, Valdivia, siempre van a estar abiertas para que podamos abarcar ciertas temáticas que a veces son un poquito más complejas o que requieren de repente mucha más especificidad. Mira, estamos armando grupo, ¿viste? Genial. Genial. Y les agradecemos realmente que tengan las ganas, porque de verdad nos pasa, a nosotros como equipo pasa que a veces soñamos un montón de actividades y no llega nadie, la dura que no llega nadie. Entonces, el que tengan las ganas, ya para nosotros yo ya quedo feliz. Así que les pido que los anoten en las observaciones, porque al final, donde está la evaluación de qué les pareció el taller, también hay un espacio para que pongan observaciones. Si quieren participar en un grupo aparte, anótenlo. Nosotros felices, felices.
Y aparte que les sirve para conocerse entre ustedes también, y qué genial tener la oportunidad de conocer gente de todos lados por una cámara que después van a poder juntarse, porque algún día esta pandemia va a pasar, yo estoy segura. Así que vamos. Antes de que salgan, tiene que pasar. No puede no pasar. Cami, no sé si quieres decir algo, agregar algo a esto. No, o sea, me encanta el entusiasmo de los chiquillos. De verdad que motivador y esperanzador. Porque muy bien, como decía Bete, también nos pasó en ocasiones que teníamos muchas ganas de hacer cosas y que a veces no teníamos tan buena convocatoria. Así que qué bueno saber que sí hay chiquillos interesados y que quieren participar de estas instancias. Hay que aprovechar. Sí, sigamos avanzando porque Elías ahí tiene una pregunta, pero va relacionada al tema que vamos a trabajar un poquito más adelante. ¿Ya? Así que avancemos. Vamos a ir... disculpen, no sé por qué. Milagro, yo te mando el link. Dame un segundo. Ya. Bueno, como dijimos que la salud mental, alguien por ahí lo decía, si no me equivoco, es el bienestar emocional, entre tantas cosas, porque hablar de salud mental es muy amplio. Pero una de las cosas es el bienestar emocional, es estar conectado con mis emociones, el poder aceptarlas, reconocerlas, no evitarlas. Eso es tener un bienestar emocional. Todos los que estamos acá, en algún momento de nuestra vida hemos sentido un dolor grande, o hemos terminado una relación, o se nos ha muerto alguien, o hemos tenido una pérdida muy grande y hemos tenido que conectarnos, por ejemplo, con el dolor. Para que sea el bienestar emocional, no es necesario que no exista ese dolor tiene que existir, ese dolor se tiene que comprender como tal. Lo que pasa es que a veces tratamos de evitar esto porque obviamente entre escoger, por ejemplo, estar alegre y estar triste, yo creo que la mayoría de nosotros escogería estar alegre todo el tiempo porque es una emoción que nos causa agrado, que nos da ese bienestar de estar bien. Pero a veces también pasa algo traumático, algo que de verdad requiere llorar, requiere sentir ese dolor o esa rabia o ese malestar, lo tengo que sentir. Y es súper importante. Pasa también que mucha de la gente que llega a tener episodios depresivos o ansiedad, crisis de pánico o ansiedad muy grande, es porque simplemente muchas veces se guarda esto y lo evita y no lo saca y cuando lo va a sacar lamentablemente no es que sea tarde tampoco, sino que lo saca de una forma o lo canaliza de una forma poco sana. Entonces, el bienestar emocional es una de las categorías, cuando hablamos de salud mental, súper importante y de la cual también durante el año vamos a ir hablando mucho, porque es muy necesario saber que estar bien emocionalmente, aceptar las emociones, es algo indispensable cuando hablamos de salud mental. Bienestar social. Yo me puse a pensar qué es lo que es el bienestar social. No sé qué entienden ustedes por bienestar social, pero se me ocurre como esto de estar bien con el otro, como el generar un equilibrio también en mi relación con otros, con el poder comunicarme de manera adecuada, poder escuchar de manera adecuada, poder como estar como en armonía con la sociedad, porque este bienestar social tiene que ver con tanto, lo social implica tanto, pero qué importante, lo hablamos al principio cuando hablamos de salud mental, es que no solamente salud mental significa que yo esté bien, o que yo esté en equilibrio, porque puede ser mi equilibrio y puede estar desequilibrado con todo el resto, puede que todos digan, oye, pero qué onda ese psicólogo, está hablando puras cabezas de pescado. Entonces es súper importante entendernos con el medio, comprender, respetar, apoyarse. Por eso, cuando yo veo aquí a 112, 113 ahora personas reunidas, yo digo, qué maravilla, porque nos permite poder conocernos. Qué importante aprender a conocernos. Como dice Milagro, el tener buena comunicación con los demás, como dice Camila. Finalmente, todo eso es parte del bienestar social, ¿ya? Y es importante para que yo tenga una buena salud mental también tener esta como reciprocidad con mi entorno, ¿ya? Entonces, desde ahí yo creo que es importante comprender a los otros también. Yo voy a decir algo muy breve respecto a esto, pero recuerdo hace unos años atrás que me llamó una profesora porque estaba haciendo trabajos grupales
y uno de los chicos estaba pasándolo muy mal en su casa, y el chico no estaba haciendo los trabajos por esta razón, no estaba participando en el grupo, pero el grupo no entendió que el chico estaba triste y que lo estaba pasando pésimo, sino que simplemente lo juzgaron. Entonces, qué importante es poder comprender, qué importante es que a uno lo comprendan también, porque es lo que queremos esta reciprocidad. Por eso, mega importante el tema del bienestar social. Uh-huh. Bueno, y tenemos otro concepto acá, el bienestar psicológico, que la verdad yo también estuve pensando que cómo podíamos conceptualizar este concepto, ¿cierto? Bienestar psicológico. Y la verdad es que me parecía que el bienestar psicológico englobaba todos los otros conceptos, tocaba estas diferentes áreas. Por eso creo que podemos entender este concepto como un concepto muy amplio, ¿cierto? Que incluye la dimensión social, que acaba de conversar la Beth, ¿cierto? Esta dimensión, esta perspectiva subjetiva cognitiva, nuestros pensamientos. Por supuesto que tiene que ver con nuestras emociones, ¿cierto? Cómo sentimos, si es que reconocemos o no nuestras emociones, ¿cierto? Y así relacionados también con la salud física, ¿cierto? La salud física en general. Con todas estas dimensiones que en el fondo se van relacionando y nos van también conformando como personas. Por aquí también podríamos decir que tiene algunas dimensiones que son presentes como de manera muy, muy potente. Por ejemplo, el concepto de las relaciones positivas con los otros, ¿sí? Consiste en tener estas relaciones de calidad con los demás. Por ahí escuchaba algunos ejemplos como responsabilidad afectiva, ¿cierto? No, me van a funar, weón. Por ahí quedó un micrófono abierto. ¿Sí? Bueno, estábamos hablando justamente de eso, de las relaciones con los otros, ¿sí? Cómo nos relacionamos en nuestro entorno. El propósito en la vida, los propósitos que tengamos, ¿cierto? El sentido que tenga tu vida, el propósito por el cual estoy luchando hoy día. Hoy día ustedes tienen un propósito de vida, ¿cierto? Que es en el fondo continuar con o comenzar con esta carrera universitaria para continuar, ¿cierto? Y concluir con este propósito. El crecimiento personal, la autonomía, ¿cierto? Son elementos importantes que van conformando este bienestar psicológico, la percepción que yo tengo frente a esto, ¿sí? También puede depender incluso nuestro bienestar psicológico del lugar donde nos encontramos, ¿sí? De la cultura y la relación que tengamos con nuestro entorno, con nuestro medio ambiente. Puede ser muy diferente de nuestro bienestar psicológico, ¿cierto? Entendiendo que es súper subjetivo, ¿cierto? Si yo me encuentro en Chile o, no sé, en Canadá, ¿cierto? Entonces podemos decir que este concepto engloba a todos los otros conceptos, el concepto de emoción y de bienestar social. Uh-huh. Dale, Kiara. Ahora vamos a hablar de con qué se relaciona todo esto de lo que hemos hablado, que salió en algunas partes, ¿ya? Por ejemplo, con pensamientos. ¿Tú qué crees, Ivette, que tiene relación con esto de los pensamientos? ¿Por qué son tan importantes en la salud mental de nosotros? Porque efectivamente, por ejemplo, yo me imagino levantarme pensando que hoy día va a ser un mal día. Cuando dice, ¿se han fijado cuando uno dice me levanté con el pie izquierdo y parece que todo el día se tiñe negro y parece que todo me sale mal? Y va más allá de esta cosa esotérica o de lo que se habla hoy en día de las energías y de todo esto, sino que tiene que ver con cómo eso se proyecta en mi actitud. Y finalmente mi actitud también genera algo en un otro. Y ese otro reacciona en mí a partir de eso. Entonces, los pensamientos, el cómo pensamos antes de actuar es lo primero que tiñe nuestra conducta, que tiñe nuestra forma y que nos pone en una parada que puede ser positiva o negativa, de acuerdo, depende de dónde uno lo mira. También hay otra cosa súper importante, que son las actitudes. Por ejemplo, no sé, Camila, pero cuando alguien dice, no, yo estoy bien y anda así, o tiene una actitud como bien, como de así como que no está bien, uno le va a creer eso, lo que va a proyectar la persona es que no está bien, y además el cuerpo
aunque no sé si ustedes lo sepan o no, pero el cuerpo también habla, también dice cosas. El cuerpo transmite muchas cosas y todas esas señales llegan a nuestro cerebro, a este lindo cerebro que absorbe todo menos cuando queremos estudiar, como que todo menos cuando queremos estudiar. Pareciera que fuera una trampa mortal a veces, pero el cerebro recibe todo. Entonces, si yo digo, no, sí, yo soy súper positiva y como que siempre ando así, como cabizbaja, todo, al final las señales que yo le doy al resto y que también me doy a mí misma es que no es así. Entonces, la actitud, la postura que tiene que ver con todo eso es súper necesario. Ahí Anaís dice que igual es agotador mostrar una forma corporal si no te sientes a gusto, sí. Yo creo que tiene que ver, justamente el pensamiento tiene que estar asociado a la actitud, a la conducta que yo tengo, ¿ya? No se trata de que si estás contento, te muestres triste, ni que si estás triste te muestres contento, sino que sea coherente en el fondo, que mi comportamiento, si yo estoy triste, no se trata tampoco de que yo ande así llorando por la calle, pero bueno, si me pasó nomás y punto, cuando yo ando en la calle, pero yo creo que a lo que se refiere Kiara específicamente tiene que ver con que si yo estoy triste, o yo estoy enojada, hoy día estoy molesta porque la Cami me mandó una pega que hacer que yo no quería hacer, supongamos. Y en vez de yo mostrarme enojada, ando así, claro, eso es agotador, es súper agotador mostrarse bien. Pero ahí lo importante tiene que ver con algo que no sé si vamos a conversar hoy día, que no me acuerdo, pero tiene que ver con cómo yo expreso también lo que yo siento. Yo no puedo venir después que me enojé con la Cami, que es mi colega aquí de psicóloga que está conmigo. No puedo, si me enojé con la Cami, no puedo descargarme con la Kiara, por ejemplo. Que la Kiara venga y me diga, hola, Ivette, ¿cómo estás? ¿Y qué te importa? O yo ser pesada con ella si no tiene sentido. Pero expresar las emociones en el momento que hay que expresarlas y cuando queremos expresarlas. Sí, y además tiene que ver con un tema de actitud cuando yo hablo, sé que quizás yo me expresé muy mal al decir esto, pero a lo que voy yo es que uno cuando habla de actitud es porque, no sé si han escuchado cuando dicen, es cosa de actitud. A veces no siempre es cosa de actitud, pero tiene que ver con que si yo digo, hoy va a ser un buen día, mi actitud, por lo tanto, debiese ser más positiva, porque yo creo que va a ser un día independientemente de que haya pasado o no. Pero si yo digo, hoy va a ser un buen día, y mi postura corporal dice lo contrario, al final esas señales son las que yo llevo al cerebro y finalmente el cerebro me dice, no va a ser un buen día porque mira mira las señales que tú me estás enviando, ¿me entiendes? Tiene que ver con eso, no tiene que ver con que yo cuente mis problemas, que además cuando uno no se siente triste no tiene para qué decir que está feliz. Uno dice, no, sabes que no estoy muy bien y hasta ahí queda, porque también hay que... Yo creo que igual hay momentos, porque pasa que si vais caminando por la calle y te cruzáis con alguien y te dice, hola, ¿cómo estás? No le vayas a decir, sí. nunca estáis, porque probablemente va a ser un momento poco adecuado. Yo creo que hay que expresar en el momento adecuado y con las personas adecuadas. No se trata de andar contando los problemas al mundo, no se trata tampoco de andar diciéndole a todos cómo yo me siento, pero sí buscar el espacio para hablarlo, porque eso ayuda a canalizar mis emociones, a sacarlas y no guardarme las cosas, porque finalmente cuando nos volvemos como una cajita así bien cerrada de emociones, pasa que esta cajita se va llenando, se va llenando, se va llenando y en algún momento explota y va a pasar lo que vamos a hablar más adelante. Sí, Oye, pero algo importante que mencionar aquí en relación a lo que dice Bete es que esa es una forma, ¿sí? Si es que, por ejemplo, yo no me siento tan cómodo a lo mejor contándole a otro lo que me pasa, también hay otras formas de poder expresar eso. Y lo importante es eso, ¿cierto? Poder expresarlo de alguna forma, a lo mejor conversando con otro, que es una de las formas más directas y típico que enseguida acudimos cuando tenemos algo que contar o algún problema, ¿cierto? A un amigo, a una amiga, y enseguida nos desahogamos y enfrentamos la situación de otra forma, o nos ayuda a esa persona a darle vuelta, ¿cierto?, al asunto y a cambiar el switch y a pensar distinto a la situación. También hay otras formas de expresión, sí, eso es muy válida. Pero también, como les digo, hay otras formas. Podemos bailar, así también expresamos lo que sentimos. Podemos pintar, así también expresamos lo que sentimos. Y bueno, cada uno puede ir buscando sus formas también. Cantando, gritando, bailando.
Cámbiate así. Canalizar las energías de una manera sana, finalmente. Ahí volvió la cara. Otro Sí, que va de la mano con actitud, no es lo mismo. Sí. yo creo que las actitudes también nos van llevando a nuestras conductas, ¿cierto? Las conductas tienen que ver con algo más corporal, como yo me veo al hacer algo, ¿cierto? Al realizar una acción. Tiene que ver con lo que puedo observar. Y las actitudes me pueden llevar a ciertas conductas positivas, más agresivas, más pasivas, más pacíficas, que es distinto. Diferentes formas. Ya. Sí. Y por último, que yo creo que es una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta, son las creencias. Y Ivette, ¿no quieres hablar un poquito de eso? No. Ya. Sí, Tú. voy a hablar de eso. Sí, pues, las creencias son un poco más amplias. Tiene que ver con cómo yo me planto frente a la experiencia de vida. ¿Cuál es la creencia, por ejemplo, en relación a mí en la universidad? ¿Cuál es la creencia que tengo yo respecto a ciertas cosas? Eso es como podríamos decir, si uno lo pudiese imaginar, es como el escenario de todo el resto de las cosas. No sé cómo lo entiendes tú, Kiara, así lo entiendo yo. Sí, mira, las creencias pueden ser elementos culturales, sobre todo culturales que nosotros llevamos desde chiquititos. Por ejemplo, y por eso es tan importante el desarrollo en la infancia y en la adolescencia, porque si a un niño uno le dice, tú nunca serás nada, tú nunca serás nada, tú nunca vas a lograr algo, probablemente ese ser humano, en su vida, muchos de esos niños, no todos, porque siempre hay excepciones, pero lo más probable es que ellos piensen que no pueden hacer nada. Entonces, su pensamiento va a ser, no lo voy a hacer porque yo no puedo hacer, no sirvo para nada. Eso me dijeron desde chico. Y la actitud y la conducta va a ir hacia allá. Esa persona probablemente no va a querer hacer nada con su vida o le va a costar mucho confiar en él mismo. Por eso es súper importante que en nuestra infancia y en nuestra adolescencia siempre nos vayamos desarrollando y ojalá nos alimenten siempre de que sí podemos, de que sí lo vamos a hacer, de que tenemos que creer en nosotros mismos, porque todo lo que hablamos hace un rato de la autoestima, la confianza en uno mismo, tiene que ver con eso. Y es súper importante porque estos 4 elementos que están acá definen en muchas ocasiones cómo va a ser nuestra salud mental. Si yo creo que no sirvo para nada, probablemente eso va a afectar mi autoestima de una forma que yo no me voy a dar cuenta cómo lo va a afectar, pero que en algún momento voy a notar que voy a tener conductas y actitudes que van hacia esa creencia. Ahora, no vamos a ser tan negativos. Todo se puede modificar. Para eso también existen las terapias, la ayuda psicológica, entre otras cosas. Pero hay que saber esto, que una creencia se tiene que cambiar cuando es una creencia que nos hace daño a nosotros. Mira, y Yasna dice algo que es súper potente, que a su hermano le dijeron eso, que no le gustaba estudiar, porque le dijeron que era tonto, y en realidad solo tenía déficit atencional. Fíjense que les voy a contar algo súper personal. A mí, cuando yo estaba en segundo básico, nos hacían coser una arpillera en el colegio, no sé si a alguien más le hicieron hacer eso, y yo, teniendo 7 años, me cosí el delantal a la arpillera. Entonces la profesora me dijo que yo era pésima para coser, que yo nunca iba a ser buena cosiendo y haciendo manualidades. Y toda la vida he crecido pensando que soy pésima para eso. Pero este verano le hice unos vestidos a mi hija espectaculares. Así que ya nadie me puede decir que coso mal. Y si me dicen, no me importa. Porque yo ahora creo que lo hago súper. De romper una creencia. Es un ejemplo muy gráfico, porque de verdad, o sea, a nosotros llega un instante en que tenemos que preguntarnos, ¿de verdad nos sirvo? ¿Están así? Y probarlo y decir, ¿sabes qué? Es un desafío. Quizá no tengo todas las habilidades porque no las he desarrollado, porque hubo un tiempo en que no lo hice, porque creí que no lo voy a poder hacer. Pero ahora lo puedo intentar. Entonces siempre, y nosotros los psicólogos somos súper buenos para invitar a las personas a cuestionarse aquellas creencias. Porque esas creencias no siempre son así y muchas veces nos hacen mucho daño. A veces ni siquiera nos damos cuenta el daño que nos hacen y decimos, no sé por qué soy así.
pero la verdad es que esa creencia, o no creencia, o no creer en nosotros mismos, hace que muchas veces no nos sintamos capaces, ¿ya? Ahí es donde uno se da cuenta que hay profes que no tienen vocación. Es importante a lo mejor para complementar, chiquillos, como tiene que ver con nuestras creencias y con nuestros pensamientos y cómo nuestro lenguaje va configurándolas también. Cómo nuestro lenguaje va creando, ¿cierto?, nuestra realidad. En el fondo, nuestro lenguaje, nuestro pensamiento, nuestras creencias van creando nuestra realidad. Y nos podemos incluso ir conformando, y como dice Beto, nos quedamos con esa idea. Y nos limitamos. Y eso no lo podemos permitir, básicamente. ¿Cierto? Sí, y algo súper importante, chicos, que van a escuchar mucho en la universidad, sobre todo los psicólogos. El lenguaje crea realidades, pero nosotros podemos derribar esas realidades que nos han dicho desde afuera. Nosotros podemos hacerlo, solo tenemos que intentarlo. Y a veces es súper difícil intentarlo porque uno no se atreve, porque uno tiene tanto miedo, o uno dice, como la profecía autocumplida que también hablamos, que dice, si me va a ir mal, hago algo, me va mal, entonces yo creo que me va a ir mal porque lo intenté una vez y me salió mal. La verdad es que hay que intentarlo porque yo creo que todos los que estamos acá hoy por algo, y los que no también por algo. Entonces hay que creer en uno y hay que ir derribando esos esquemas mentales que desde chicos muchas veces, de forma muchas veces, no con la intención de hacernos daño, sino que porque igual antiguamente, lamentablemente, y algo que hemos dejado de normalizar nosotros, era así, era como normal decirle a un niño que no iba a poder, cuando ahora la verdad es que nosotros sabemos que eso es súper violento, porque finalmente le hacemos un daño muy grande a esa persona o a ese niño que le estamos diciendo. Aquí hay una de las alumnas dice, tengo una hermana que la trataba muy mal una profesora de lenguaje. De hecho, hubo una competencia de poemas y mi hermana participó y la profe le dijo que iba a participar si era pésima y no sabía escribir. Mi hermana el año pasado sacó puntaje nacional y ahora estudia en la UDET. Súper. Ella Tremenda. superó ese límite, rompió esa barrera limitante, ¿cierto? Mira, el tema del bullying es una cuestión que les pasa a muchas personas, lamentablemente, y sigue pasando. Y por ejemplo, delante cuando alguien dejó el micrófono abierto, todos nos reíamos, todos jajaja. Y ahí es cuando a mí me pasa, por lo menos yo, soy psicóloga, no puedo dejar de pensar, pucha, ojalá que el chico no se sienta mal o no se sienta incómodo porque lo escuchamos. De todas maneras, menos mal no alcanzamos a ver su nombre, así que no lo podemos publicar de ninguna manera. pero qué importante, ¿eh? Porque a veces uno se ríe, y saben que yo no me, por ejemplo, a mí me pasa algo, yo no me puedo reír de la gente que se cae. Porque típico que alguien se cae, todos se ríen, y de verdad a mí no me da risa, pero yo creo que es porque soy demasiado empática y me duele el estómago pensar que el otro se puede sentir mal si yo me río. Entonces, quizás yo soy extremo, ya quizás me voy al otro polo, pero qué importante pensar en qué siente el otro cuando yo estoy haciendo algo. Súper. Aquí también tenemos les mostramos, también se relaciona con lo que ya nombramos antes, que son las hermosas, pero a veces poco comprendidas y aceptadas emociones. Bueno, hay que partir de algún punto, ¿cierto? Como en el fondo, ya sabemos más o menos de qué se trata este concepto de las emociones, pero ¿sabemos de qué se trata o qué significa cada una de ellas? ¿Cómo las podemos reconocer? ¿Cómo distinguimos, no sé, la rabia o del enojo, del enfado, de la tristeza? Bueno, los polos opuestos puede ser más fácil reconocer, ¿cierto? La alegría de la tristeza versus tristeza. Pero a veces este sentimiento que no sabemos cómo reconocer o cómo llamar, cómo nombrar, eso que me da lata, eso que no sé cómo se llama, yo creo que por ahí es un punto de partida importantísimo. Eso tiene que ver, ese trabajo lo podemos realizar conociéndonos también, ¿cierto? Como punto de partida. Y desde ahí también entender que finalmente las emociones tampoco son necesariamente lo que yo proyecto.
porque las emociones son mucho más complejas que estas 6 emociones que piensa aquí, que presenta aquí Kiara. Mucho, mucho más. Y podrías mostrar la otra, Kiara, para que vean, estas son las emociones de las que siempre hablamos. Oh, nos fuimos al final. Denme un segundo. Te fuiste súper al final. Ahora nos fuimos completamente. Denme un segundo. Pero podemos volver, tranquilo. Sí. Cosas que pasan en vivo. Lucy, que te vaya bien. Sí, ¿sabes qué? Lo que dice ahí, alguien lo dijo, Angie. A veces el estar triste es sinónimo de burla en las familias. Hay muchas familias que funcionan en torno a la ironía y que les cuesta mucho entender cuando el otro está triste, o más que entenderlo, no saben cómo enfrentarlo, entonces adoptan esta postura como de burlesca. Y yo creo que, no en todos los casos, pero a veces pasa que las familias no quieren ver. Entonces eso hace que muchas veces sea mucho más fácil reírme de esto que hacerme cargo de esto y decir, a ver, le está pasando algo mal, está sufriendo, ¿qué puedo hacer para que se sienta mejor? ¿O cómo la puedo ayudar? Yo creo que pasa un poco por eso, como por el miedo a enfrentarlo, o por quizás sentir que no tiene las herramientas. Y desde ahí también es un poco lo que hacemos nosotros como psicólogos, que los papás, las mamás, los hermanos, las tías o quien sea que tengan cerca, no necesariamente tienen que ser psicólogos, tienen que ser hipercomprensivos y todo. Para eso tenemos un staff de profesionales que estamos dispuestos a trabajar con ustedes y que nos enfocamos en ese tipo de cosas que a veces la gente no comprende. Pero también sirve comprender el por qué el otro no comprende. A veces es bueno escuchar su historia, a veces es bueno como... Yo siempre digo, hay que sentarse a veces con la familia o con los que tenemos cerca y preguntarle cómo se relacionaban contigo tus papás, cómo se relacionaban contigo las personas que te criaron. Eso a uno le da la posibilidad de comprender mucho, mucho mejor y más acabadamente el por qué la persona que yo tengo al lado se comporta de esa manera. Y no se trata de ser psicólogo, se trata simplemente de entender al otro y empatizar también con que a veces vivieron experiencias dolorosas, etcétera. Hay pueden ser un millón, una gama enorme de cosas. Y ahí también va de la mano en que a veces nos cuesta reconocer las emociones porque a veces no conocemos bien cuáles son las emociones, porque siempre se nos hablan de las emociones básicas, la alegría, la tristeza, la rabia, pero pocas veces se nos habla, por ejemplo, de que el enojo no viene solamente de estar enojado, de que me dio rabia algo, sino que de la ofensa, de la frustración, cuando uno se siente amenazado, muchas veces se enoja. Hay gente que se enoja cuando se siente amenazada. No sé si han escuchado alguna vez que uno como que está discutiendo con alguien y uno le está ganando como la discusión y esa persona como que se enoja mucho, porque se siente amenazado a veces, o no sé, es como un ejemplo muy redundante quizás, pero pasa mucho que una emoción básica viene de muchas emociones también. Esta ruleta que les mostramos acá es una gama breve, porque más allá hay emociones mucho más, no sé si secundarias, terciarias, que van de la mano con estas emociones, y son una gama súper grande. Entonces, primero, para saber reconocer una emoción, aceptar una emoción, tenemos que saber que no solo existen las emociones básicas. No sé si a alguno de ustedes le habrá pasado alguna vez que ha dicho, no sé cómo me siento. Y están así como, no sé cómo me siento. Y es súper frustrante porque uno no sabe cómo se siente. Y como uno no sabe cómo se siente, no sabe qué hacer, qué decir, cómo actuar, cómo reaccionar. Entonces eso es súper agotador. Pero pasa porque no nos enseñan, que a cualquiera de nosotros nos puede pasar, a veces no sabemos cómo sentirnos, pero también pasa porque muchas veces desconocemos que existen otras emociones y que lo que estamos sintiendo en ese minuto es una emoción, pero no es una emoción tan primaria como el enojo, por ejemplo. Es una emoción que va mucho más allá de eso. Entonces es súper importante saberla, saber identificar, pero para saber identificar también tengo que saber reconocer y conocer cuáles emociones son las que en realidad engloban al ser humano. Y la verdad es que son muchas más de las que mostramos acá. Acá las mostramos también porque no los queríamos así como empapar de tanta información, pero la verdad es que son muchas más. Ahí, Clara, a lo mejor importante O sea, Cami se está escuchando muy mal. ¿Se escucha mal? Sí, se escucha como cortado. ¿Y ahí? ¿Se escucha mejor? ¿Puede ser?
A ver. Aló, probando. Ahí sí, a ver, dale. Ya, perfecto. En relación a lo que mencionaba Kiara, es importante mencionar, chiquillos, que podemos nosotros identificar también en nuestro cuerpo cómo nos sentimos, ¿ya? A veces, no sé, por ejemplo, nos duele un poco algún sector en particular, que si yo siento, por ejemplo, muchas de las emociones en la boca del estómago. Yo cuando tengo nervios o cuando, sí, siento dolor en el estómago, en la boca del estómago. Cuando tengo, no sé, cuando estoy feliz, siento otro tipo de cosas, ¿cierto? Cuando estoy triste, las sensaciones a lo mejor son diferentes, ¿cierto? Poder identificar cómo sentimos en nuestro cuerpo las emociones también nos puede ayudar en este proceso de reconocerlas, ¿ya? De poder identificarlas, para saber cómo nombrarlas y qué hacer con ellas también, cómo manejarlas, ¿ya? Eso es súper importante. Entonces, una forma de comenzar a hacer esto es empezar a observarnos. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cuándo estamos tristes? ¿Cuándo sentimos frustración? ¿Cuándo estamos irritados? ¿Cuándo estamos amargados? ¿Ya? Eh, Esto puede servirle mucho como complemento en esta gran gama y en esta gran ruleta de emociones también que mostramos aquí. Vamos, Kiara. Ya. Y aquí hay una pregunta que dice, ¿por qué es importante hablar de salud mental en mi nueva etapa universitaria? Y bueno, acá es algo que hemos repetido muchas veces durante la conversación, es porque es importante saber que para prevenir o cuidar algo tan valioso como nuestra salud mental, es necesario saber qué es y cómo identificar si no me siento bien. O sea, cuando hablamos de salud mental de partida, tenemos que saber qué es salud mental. ¿Qué es, por ejemplo, si hablamos de ansiedad, depresión, que es como lo que se está hablando mucho hoy día? ¿Qué es depresión? ¿Qué es ansiedad? ¿Qué síntomas tiene? Porque si yo no sé de qué estoy hablando, probablemente para mí no va a ser un problema, porque va a ser algo que está pasando o algo que no sé qué me pasa, pero algo me pasa. Entonces muchas veces es súper necesario tener información. Y la verdad es que este taller hoy día se hizo para eso. Voy a pasar a esta diapo que pregunta qué es lo que queremos prevenir y no sé cuál de mis colegas va a querer hablar acá de algo que la verdad es muy valioso también decirlo en este. Yo quiero hablar un poco. No he hablado nada, así que voy a conversar un poco. Yo les quiero hablar de depresión, porque alguien lo mencionó en el chat en algún momento. Mencionaron dos cosas. Alguien mencionó que a veces uno está deprimido y se ve deprimido para el resto y no lo puede ocultar. Y por otra parte, alguien mencionó que a veces estas depresiones son un poco como una definición romántica de la sociedad. Pero cuando hablamos de depresión, hablamos más que de ese bajoneo que a mí me dura 2 horas y se me pasa. Cuando hablamos de depresión, hablamos de algo químico que ocurre en mi cuerpo, de conexiones neuronales que dejan de actuar de la misma manera. Hoy en día la depresión, gracias a Dios, está vista no solo como una actitud frente a la vida, sino que como una enfermedad. Por eso, hoy en día el Ministerio de Salud la clasifica dentro de las garantías explícitas de salud, lo que es el GES. Y todas las entidades de salud tienen la obligación de prestarte tratamiento si tú tienes una depresión, ¿ya? ¿Qué es lo que es la depresión? Les voy a hablar a grandes rasgos porque podría definir los síntomas, me los sé de memoria, pero alguien preguntó cómo puedo saber si tengo depresión. La depresión es cuando esta sensación de ánimo bajo, de la cual yo hablo que puede ser momentánea, por ejemplo, me pasó algo malo, estuve 2 horas bajoneada, pero se me pasó y después seguí mi vida. Pero cuando eso perdura por más de 2 semanas, hay que ponerle ojo, porque si yo todos los días me levanto con ganas de sentirme mejor, pero tengo una sensación física de no querer levantarme, no tengo ganas, no tengo la energía, me siento decaída, mi cara está distinta, ya no me dan ganas de arreglarme, siento que como que todo me da pena, como que ando más sensible, yo digo andar como huevito, como que te tocan y te quiebras. Cuando uno, por ejemplo, aumenta mucho apetito y anda comiendo mucho, o a todo lo contrario, cuando uno come muy poco, porque no tiene ganas, porque antes disfrutaba de comerse un asado y hoy día no quiere mirar un asado porque le da lo mismo. Pero hay un síntoma que para mí es muy clave en la depresión que me hace determinar que yo estoy deprimido, que es cuando yo
todas las cosas que disfrutaba y me hacían feliz, las dejo de disfrutar. Eso para mí es muy determinante para decir que alguien está deprimido, ¿ya? A veces hay síntomas aislados de depresión que no configuran en sí un cuadro depresivo, ¿ya? Pero cuando vamos juntando todo esto, yo escucho todo lo que la psicóloga está diciendo y se repite y se repite, y yo tengo esto hace un montón de tiempo, es importante prestarle atención, ¿ya? Y la idea es que nosotros como psicólogos del PASE, quizás no le vamos a poder hacer tremenda psicoterapia, pero sí contamos con los canales de derivación para poder enviarlos donde sea necesario. Las depresiones, por lo general, cuando son una depresión moderada, ya no es algo leve, se tratan farmacológicamente y ahí todos salen arrancando porque no, fármacos no, porque a mí me gustan las cosas naturales y todo. Pero a veces hay cosas que lo natural no ayuda o no es suficiente, ¿ya? Hay muchas cosas que podemos hacer para no deprimirnos, como distraernos, salir, hacer ejercicio, compartir con amigos hoy día, entre comillas, porque no nos podemos juntar, pero hoy en día las vías de comunicación por Zoom o por WhatsApp también nos ayudan. Ver alguna película entretenida, como darle un poco de sentido a mi vida. Pero también es importante el tema de la terapia, ¿ya? Así que es importante pedir ayuda. Sí, aquí una de las chicas pregunta que si es normal tener depresión y no saber por qué. La verdad es que está ultra mega hiper estudiado que la depresión es multicausal. O sea, no es solamente una cosa la que nos da depresión, a menos que sea algo reactivo, algo que definitivamente haya sido muy fuerte, mucho que antes que me haya generado un trauma, que pueda desarrollar una depresión. Pero es multicausal, no es solo una causa. Así que para que igual lo sepan. La verdad es que esto es súper delicado también porque la verdad es que generalmente uno dice, no, es que tengo depresión porque, no sé, entré en depresión por tal cosa. Y a veces puede haber influido eso, pero venía quizás desde mucho antes. Mira, ¿cuál es la diferencia con la ansiedad? ¿Quién podría hablar de ansiedad, chicas? Bueno, no sé si la Cami o yo, si quieres Cami. Ya, bueno, la ansiedad es algo que también se está dando mucho hoy día. La ansiedad se caracteriza por tener síntomas, algunos bien parecidos a la depresión, por ejemplo, el tema de comer. A veces, dependiendo de la ansiedad que tengamos, o comemos mucho también, que generalmente pasa mucho, y en esta pandemia yo creo que a la mayoría de nosotros nos ha pasado, o también, si es que vienen con ataques de pánico o crisis de angustia, también puede inhibir el apetito, ¿ya? También es multicausal, viene del estrés muchas veces, también de las ganas de querer controlarlo todo. Pero en la ansiedad, si bien el ánimo se ve afectado, no llega a tanto como en la depresión, por ejemplo. En la depresión específicamente el ánimo se decae, baja, comenzamos a tener síntomas como los que decía Ivette, que ya dejamos de sentir, deja de tener sentido aquello que nos gustaba. En la ansiedad no necesariamente pasa eso. La ansiedad tampoco te lleva, por ejemplo, a algo tan complejo como los pensamientos suicidas. La ansiedad generalmente se caracteriza por la persona ansiosa quiere tener el control y generalmente tiene miedo a morir también, como que le da pánico, y generalmente también los ataques de pánico se generan por eso. Entonces ahí se van diferenciando, y además que tienen síntomas distintos también. Por ejemplo, la ansiedad, un síntoma muy característico de la ansiedad, pero sobre todo de las crisis de pánico, es la palpitación del corazón, o la gente siente que no puede respirar. Y por ejemplo, ahora con el COVID, yo he sabido de mucha gente que le ha pasado eso, que siente que tiene COVID porque le cuesta respirar, pero la verdad es que esa persona tenía tanto miedo que generó quizá una crisis de pánico y empezó a tener problemas para respirar. O empezó a latirle muy rápido el corazón, entre otras cosas. Así que igual hay una diferencia también en que el ansioso, no sé cómo explicarlo bien, a ver, el ansioso generalmente somatiza muchísimo más que el depresivo en sí. Por ejemplo, empezando los dolores de cabeza, sudor, tensión de manos, entre otras, tiritones incluso, dependiendo. Es muy, muy somático el ansioso en sí. Aquí hay varias cosas. Hay diferentes tipos de crisis de ansiedad. La verdad es que hay la crisis de ansiedad que más generalmente se caracteriza, están las crisis de angustia y la crisis de pánico, que son las que más se ven. También están las con agorafobia, pero ya nos vamos a
agorafobia, pero ahí nos vamos a meter en el DSM y la verdad es que tampoco es la idea, pero sí, hay distintos tipos de ansiedad, también hay ansiedad, por ejemplo, por estrés, también el estrés puede generar ansiedad y también depresión, como ya lo hemos dicho. Mm. Dice la última dice, una chica dice, cuando fui a la PTU, una chica le dio una crisis de pánico porque un compañero comenzó a toser. Yo creo que es importante que la ansiedad también es muy somática, es muy de la parte física. Y cuesta a veces identificarla y como que las personas que presentan ansiedad o crisis de ansiedad que son más potentes, que no, porque a veces hay una ansiedad normal, que eso también es importante decirlo. O sea, si yo no me siento ansiosa porque voy a entrar a la universidad y voy a tener el primer día de clase y no estoy un poco intranquila porque esto va a pasar, o preocupada por cómo vaya a ser, o me cuesta un poco dormir justo la noche antes del primer día, también es normal. Es normal que yo sienta ansiedad si voy caminando por la calle y ahí me asaltaron y voy a pasar de nuevo por ahí, el corazón me lata un poquito más fuerte, también es normal, porque anormal sería que yo no sintiera nada. Pero cuando esa ansiedad me interrumpe la vida y no me deja funcionar de manera adecuada, por ejemplo, yo vivía en Puerto Aysén, no sé si alguien conoce Puerto Aysén, que es la punta del cerro, cerca donde vive la Cami. Yo vivía en Puerto Aysén y Coyhaique está a 50 minutos, y Coyhaique para la gente que vive en Aysén es como aquí en Valdivia ir a Niebla, es como que vamos siempre, ir y volver, y como que el que no conoce Coyhaique, raro. Pero resulta que tenía un chico que no había salido de Puerto Aysén en 5 años, pero por el miedo a que le pase algo en el camino, del camino de Aysén-Coyhaique, que es un camino, para el que conoce, lleno de curvas, es peligroso, en invierno hay hielo. Entonces, ahí tú dices, algo lo está limitando. Esta ansiedad que tiene, este temor, se ha vuelto irracional. Entonces, es súper, súper importante. Y entonces, ahí hay que verlo. Aquí también, ahí para complementar, Bete, hay una ansiedad que me es funcional. Hay una ansiedad que me sirve, ¿cierto? Que me ayuda a mantenerme alerta, ¿cierto? Pero cuando esta ansiedad me sobrepasa y me limita a poder actuar y hacer las cosas que yo deseo hacer, bueno, ahí sí es un poco más complejo, ¿cierto? Más severo. Y a lo mejor ahí sí es momento de solicitar ayuda, ¿ya? Hay algo que yo creo también importante mencionar, que hay que tener cuidado con el autodiagnóstico, ¿ya? Pero sí es muy importante estar observándolo constantemente y saber cuándo hay un cambio también en nuestras acciones y cuando nos sobrepasan las cosas. Eso es súper importante. Sí, es que finalmente... Dale, Cam. Por ahí también esto se relaciona con el siguiente concepto, el concepto del estrés académico, ¿ya? Y bueno, para entender como un poco separadas las cosas, el estrés tiene que ver, ¿cierto? Como, bueno, hay muchas definiciones en realidad del estrés, pero podríamos quedarnos con una que dice en el fondo que la Organización Mundial de la Salud, que nos dice, ¿cierto? Que el estrés en el fondo es un conjunto, en el fondo de reacciones fisiológicas que nos van preparando para la acción, ¿ya? Que nos preparan ante alguna situación en la que yo pueda, no sé, ante una situación poder salir corriendo, ¿cierto? Que me genere un estrés y que me active ante una situación de peligro, por ejemplo, o que me paralice, que me supere, ¿cierto? Entonces también ahí podemos reconocer algo similar a la ansiedad como un estrés funcional que me permite avanzar, que me moviliza y me mantiene alerta, a un estrés que me supera, ¿cierto? Y que en este caso, este concepto tiene que ver con el contexto académico, ¿ya? Cuando la situación o el sistema me está sobrepasando. Es importante ir reconociendo, ojalá antes de que me pase, cuando se venga, ¿cierto? Para poder prevenir situaciones y tomar acciones preventivas que en el fondo me ayuden a llegar a ese límite, ¿ya? Eso es lo ideal. Ahora, no siempre nos pasa, porque como decía Kiara hace un instante, o sea, no siempre, no todos nos han educado en relación a nuestras emociones, y no todos sabemos reconocerlas, o nombrarlas, identificarlas, ¿cierto? Entonces a veces nos demoramos un poquito más y esos momentos llegan, esos momentos límites.
Y también son necesarios, ¿cierto? De alguna otra forma, porque nos van enseñando y nos van preparando. Entonces, es importante tener presentes estos conceptos, porque muchas veces hablamos de la ansiedad o el estrés como conceptos que son súper negativos, ¿ya? Pero ojo, sí, pueden ser perjudiciales o negativos, cognitivamente lo podemos entender como algo negativo en el sentido de que me sobrepasa, ¿sí? Porque existe un nivel de ansiedad y de estrés que es funcional. Súper. Miren, ahora que están hablando de qué cosas sirven para prevenir esto, nosotras igual les queremos hablar de eso. No sé, colegas, ¿quién quiere decir algo? Sí, a lo mejor conectando con lo último que mencionaba, como del estrés académico, ¿cómo podemos prevenir ese estrés académico, ¿cierto?, en este contexto? A lo mejor una de las recomendaciones importantes, chiquillos, y tiene que ver como también con los otros temas que vamos trabajando con el resto del equipo del acompañamiento en educación superior, que tiene que ver con los temas que trabaja el equipo académico. Por ejemplo, la organización del tiempo. El crear rutinas y organizar mi calendario, ¿cierto? Mi vida, por así decirlo, porque si no, todo se nos puede desordenar y venir abajo y convertirme en un caos. Y eso me puede generar mucho estrés, mucha ansiedad. El no saber, por ejemplo, cuándo tengo que asistir a las clases, cuándo tengo que dar las pruebas, no tener claridad de fechas. Eso puede ser un caos, ¿sí? Entonces, mantenerse alerta en este contexto académico, mantener una rutina, planificar nuestro tiempo, es una forma que nos puede ayudar para evitar, por ejemplo, colapsar, ¿cierto? Y llegar a ese estrés académico. Eso que dice, una de las chicas dice, es normal que cuando me estreso cambien mis síntomas, a veces me late un ojo, otras veces mucha sudoración de pies o manos o se me cae el pelo. Eso es el estrés y la ansiedad en su punto. Sí. Todos lo sentimos de forma distinta, ¿eh? No todos nos pasa lo mismo, pero claro, algunos les duele la guatita, otros se les cae el pelo muchísimo, otros sudan. A mí me pasa que yo sudo y me duele la guata siempre, siempre. Pero claro, no me acuerdo bien de la pregunta, no sé si me preguntaban si era normal en el fondo. A ver. Como, eso puede pasar. Nosotros podemos somatizar, la verdad, lo que nos pasa como a nivel psicológico, cognitivo, cierto, emocional, lo podemos sentir en el cuerpo, ¿ya? Es así, es real. Estas sensaciones son físicas. Sí. Qué importante cuando, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando empezamos a ver que a todos a veces nos está pasando algo similar. Qué importante es darse cuenta que no soy yo, o sea, no soy solo yo en el mundo el que está viviendo esta situación. A mí me pasaba y me ha pasado siempre, y me llama mucho la atención, porque la ansiedad en general es uno de los cuadros más frecuentes por los que consulta la gente. Todo tipo de personas, de cualquier edad. Pero pasa que cuando yo converso con esa persona que tiene ansiedad, me dice, ¿en serio le pasa a más gente? Yo digo, hoy día he atendido a 10 personas y 9 venían por ansiedad. Siempre digo lo mismo, porque de verdad, la ansiedad es lo que nos pasa a todos. ¿A quién no le ha pasado en algún momento que le ha dolido el estómago justo antes de una prueba, o que ha sentido náuseas, o porque es muy física, es muy como de malestar general la ansiedad? O que le tiemblan un poco las piernas, como que se sienten débiles, o le late el corazón y no quieren creer que esos latidos del corazón son ansiedad y no es el corazón el que está con problemas, sino que es mi cabeza el que le está mandando la señal al corazón que se active. Y ojo, que cuando uno le dice, ponle atención a cómo está tu corazón, automáticamente el corazón empieza a latir más fuerte. Sí, hay gente que se anda tomando las pulsaciones y hace que se acelere su frecuencia cardíaca. Entonces, el prestarle mucha atención a esta sintomatología hace que aumente. Entonces, ¿por qué es importante? Ahí hay una imagen de buscar espacios como también para relajarme, buscar espacios para estar tranquilo. O sea, insisto, la universidad, quizás el primer tiempo, sobre todo el primer semestre, uno se siente mega agobiado, siente que tiene muchas cosas, que no queda tiempo para nada, pero siempre busquen un espacio para respirar, para calmarse, para estar tranquilos, para hacer algo que lo disfruten. No sé, pues si les gusta dibujar, dibujen un ratito. Si les gusta escribir, escriban. ¿Ha hecho el grupo te dijo a ti?
Hay alguien tiene desactivado su micrófono activado. Entonces, busquen el espacio, siempre hay. Y si no se lo hacen, probablemente se van a sentir peor. Entonces, hagan lo que sea como parte de una terapia diaria para ustedes. Todos los días dejarse un ratito para ser feliz. Porque cuando estén en la universidad presencial, se van a dar cuenta que esos espacios se dan per se, porque uno sale de clase, se encuentra en un recreo con los compañeros, conversa, echa la talla. Pero si yo solamente me meto en el computador para trabajar y no me río un poco, tampoco es sano, ¿ya? Así que dense el tiempo, chicos, se los recomiendo. Sí, y también es importante, chicos, y algo que no sé si habremos tocado en algún momento, pero no se trata de demonizar el estrés y la ansiedad. Nosotros somos seres humanos y esos son mecanismos de supervivencia. El tema es que cuando el estrés, por ejemplo, la ansiedad, cruzan los límites. Porque, por ejemplo, si yo tengo una prueba muy, muy difícil, dependo de esa prueba para pasar un ramo, voy a estar un poco estresada, y me voy a sentir muy ansiosa porque voy a querer salir luego de eso. Porque recordemos que la ansiedad es la anticipación de un futuro que no sabemos si es así o no, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo, en esa ansiedad que tengo, me desmayo, no puedo mover el lápiz porque estoy gritando, empiezo a llorar? Ya esa ansiedad excede el límite de lo normal, entre comillas, digo entre comillas porque lo normal está muy estandarizado, pero ya ahí ya no es normal, ahí sale de estos extremos, porque como digo, si a alguna persona, por ejemplo, le pasa que, no sé, tiene que dar una prueba, se va a poner nervioso, se va a estresar un poco, eso lo va a movilizar a estudiar, a querer sacarse una buena nota y a disfrutar después de dar la prueba, decir, ah, aquí estoy en paz. Y le va a pasar a muchos de ustedes, que después de la prueba van a decir, oh, ya, me relajo, ¿me entienden? Pero también hay límites. Yo creo que Digo, es bien importante implementar, perdón, sí, no, importante también no normalizar los síntomas o las cosas que vayamos sintiendo y que nos van limitándonos. Como, o sea, no sé, por ejemplo, todos los días o cada vez que tengo una prueba, yo vomito antes de la prueba, no sé, mucho, no sé, se me ocurre un síntoma terrible. A lo mejor, ojo con eso, no normalizar que eso sea, como lo reconozco siempre que me pasa, no normalizarlo, no quiere decir que esté bien que siempre sea así, ¿ya? Eso es importante también reconocer, ¿ya? A lo mejor cuando llego a ese extremo, también es momento de conversarlo, solicitar ayuda o revisar qué es lo que me está pasando. sí, un poco dando el cierre, porque yo siento que ya todos están un poco con el tiempo. Me gustaría decirles que este tipo de talleres, hoy día dimos una pincelada y pasamos por miles de temas. Pero lo fundamental es que sepan que en las páginas que están apareciendo ahí en Instagram, en redes sociales, nosotros vamos a ir publicando todos los talleres. A los que no puedan asistir también los republicamos, ¿ya? Los grabamos, ponemos la grabación. Así que, por favor, les pido de todo corazón que participen, que así como estuvieron hoy día, que fueron tremendo aporte, de verdad, creo que este año hemos hecho los mejores talleres en el sentido de la colaboración, porque aprendemos de ustedes también. Pero no dejen de participar. Nosotros estamos todo el rato conectados durante todo el año y durante estos 2 años que van a tener de carrera. Los 2 primeros años vamos a estar ahí con ustedes, así que espero de verdad seguirlos viendo en las actividades porque tratamos de hacer lo mejor posible por ustedes y de responder todas sus preguntas. Ahora voy a dejar de compartir pantalla y en honor al tiempo, chicos, bueno, primero agradecerles el que hayan participado, fueron súper activos. La verdad es que nos gusta mucho eso porque, como dice Ivette, aprendemos un montón. Si bien nosotros somos profesionales, somos de los profesionales que aprenden durante toda la vida, así que a nosotros nos sirve mucho esto. Por último, les queremos pedir a ver quiénes pueden prender su camarita porque necesitamos sacarnos una foto con ustedes. También para que quede el recuerdo y todo, y se va a subir en redes sociales. Así que, por favor, los que puedan prender su camarita. Los que quieran hacerse famosos, porque no, aquí no hacemos famoso todo. Ah, bueno. Podríamos saludar, poner todos en una reacción en nuestra carita. Como, Sí. a ver, una fiesta. Un corazón podría ser. Qué bueno verlos. Vemos caras Bueno, ahora. él es la... Qué bacán. Sí. Qué bonito. Mira qué lindo se ve.
Buena, buena. Qué gusto verlos y verlas. Y que se vean también entre ustedes, algunas que van a ser compañeros por ahí, quizás ya se pueden ver las caritas. Chao la Monse, ahí que se tiene que ir. Nos vemos en los próximos talleres. Acuérdense de seguirnos en Instagram. Sí. Y los aprovecho de invitar a los chicos a los que doy seguimiento y ya los tengo aburridos, pero les comento que el jueves tenemos un juego que se llama Búsqueda del Tesoro. Está súper entrete, va a ser guiado por mí, por el grupo y por los mentores y tutores de las distintas sedes que también van a colaborar con nosotros. Es a las 9:30 hasta las 11:15. Así que va a estar súper entretenido. Ahí les vamos a hacer llegar los enlaces mañana para que se puedan inscribir y para que puedan participar. Recuerden, jueves a las 9:30. Ya, saquemos la foto antes que se vayan todos. Vamos a la cuenta de 3, pongan corazones o lo que quieran, el símbolo que quieran, o de fiesta, yo pondría de fiesta. Ya. Ya, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Perfecto. Buena. Buenas, chicos. Les agradezco su tiempo, les agradezco la disposición y sobre todo la participación. Así que espero seguirlos viendo. Bueno, muchachos, muchas gracias. Buen inicio. Éxito. Nos vemos la próxima semana. Tenemos otro taller. Chao, que estén bien.